Saludo nuevamente a todas y todos en este 58º testimonio a título personal y octava entrevista de esta serie de programas denominados Conversando con los expertos sobre la pandemia de COVID-19. En esta ocasión tenemos el privilegio de contar con todo un personaje. Me refiero a Mikel Andoni Arriola Peñalosa. Y Mikel Arriola es abogado con amplia experiencia en el gobierno y además deportista de toda su vida. Su formación como abogado la realizó en México, en la Universidad de Anáhuac del Norte, y sus posgrados, que lo hacen experto en políticas públicas, en administración y en derecho, los obtuvo en la London School of Economics y en la Universidad de Chicago. Como deportista, es una figura reconocida, llegando a la final en varios campeonatos mundiales del High Alive. Dentro de las huellas que ha dejado en la administración pública, destaca su participación en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la cual impulsó la reforma al crédito rural y en donde participó en la negociación de 6 paquetes económicos. En el sector salud, ha sido titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, en la cual logró aprobar un número muy importante de medicamentos genéricos y también de moléculas nuevas, además de dar visibilidad a todos los productos denominados milagro, que requerían regulación y legalidad. Pero de manera sobresaliente, logró que en un corto tiempo esta unidad fuera reconocida y certificada por la Organización Panamericana de la Salud en el control de las medicinas y también de las vacunas. Y para terminar esta presentación de Mikel Arriola, debemos mencionar que también dirigió la primera institución de seguridad social del país y una de las más importantes del mundo, no solo por el número de derechohabientes, sino porque las prestaciones otorgadas no solo son de salud, y me refiero, por supuesto, al Instituto Mexicano del Seguro Social. Finalmente, desde este último año y en medio del desarrollo de la pandemia, Mikel Arriola Peñalosa preside la Liga MX, una de las más importantes del mundo. Mikel, bienvenido y muchas gracias por tu participación en esta entrevista. Jorge, muchas gracias. Y solo te faltó decir que en el currículum mío tengo la fortuna de conocer a un gran funcionario, a un gran hombre y a un gran amigo como tú, que también admiro y aprecio mucho. Muchas gracias. Al contrario, el agradecimiento y sobre todo la admiración es de tu servidor. Y déjame decirte lo siguiente en este contexto. En este espacio han transitado distintos expertos en salud que han compartido sus conocimientos, pero sobre todo con un enfoque de la pandemia. Hoy tenemos la suerte de contar contigo, que como ya lo mencioné en tu currículum, pues eres experto en políticas públicas, en administración de salud, y todas estas competencias te han permitido dirigir con altos méritos, pues el IMSS, la COFEPRIS y ahora la Liga MX. Con toda esta expertise, permíteme plantearte tus intervenciones en 3 escenarios. Y voy a empezar de atrás para adelante, más bien de adelante para atrás. Primero, lo deportivo. La Liga MX está catalogada dentro de las 20 mejores del mundo. Recientemente, la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol publicó el top 40 con las mejores ligas del planeta y, por supuesto, la MX aparece en el lugar número 17, la mejor de CONCACAF y la 6ª de todo el continente. Por otro lado, el fútbol es el deporte con mayor número de aficionados en el mundo. Se dice que tiene alrededor de 4,000 millones de seguidores, más de la mitad de la población mundial, lo que lo convierte en el deporte más popular del planeta. Incluso la celebración del mundial cada 4 años es un fenómeno de una gran magnitud. En este contexto, vimos cómo en las diferentes ligas del planeta se hicieron varios cambios en el manejo de los diferentes torneos por la pandemia, desde las prohibiciones de las entradas a las personas hasta las entradas parciales. Así, la Premier League dejó entrar al público de forma reducida con un máximo de 10,000 espectadores, o la Liga Italiana con un aforo del 25%, o inclusive aforos mayores, como en el Estadio de San Petersburgo en Rusia con un 50%, etcétera. En nuestro país, en las semifinales pasadas y en la final pasada, se manejaron de acuerdo a los semáforos impuestos por la autoridad sanitaria. Hoy vemos diferentes manejos, por ejemplo, en la Copa América, en la Eurocopa, y veremos el próximo 2 de julio la Copa Oro, donde participa nuestro país en los Estados Unidos. La pregunta, Mikel, es ¿cómo congeniar las medidas de protección de la salud como el lavado de manos, la sana distancia, el uso de cubrebocas,
o inclusive el realizar pruebas de detección al público y a los equipos para poder continuar con el espectáculo de manera de presencial de este deporte que tiene asombrado a todo el mundo y como lo llamaba don Ángel Fernández, pues el juego del hombre. ¿Cuál es tu opinión en este respecto, Miquel? Pues mira, como a todo el mundo, como a todas las economías, a todos los países y sociedades, pues la pandemia nos tomó con pocas herramientas para enfrentarla. En México, al principio de la pandemia, pues teníamos pocos insumos para la salud, había pocas pruebas, incluso llegaron las pruebas más avanzado el verano, se tenía poca vigilancia epidemiológica y entonces el fútbol, en marzo, cuando se declara la pandemia, que en ese momento dirigía a mi amigo Enrique Bonilla, pues se enfrenta, como todas las ligas del mundo, con muchas preguntas. Tuvimos una mesa con Javier Tebas hace un par de días, el presidente de la Española, y casi contamos la misma historia. Cuando nos preguntaron qué habíamos hecho, un elemento, como tú lo dijiste, transversal en la convivencia mundial es el fútbol. Y en el momento que se da el confinamiento, uno de los elementos prioritarios es que no parara el fútbol para los que estábamos confinados. Entonces, el gran reto, yo creo que el fútbol de la Liga MX, y fue de las primeras 3 ligas que reinició, pues era saber cómo podíamos continuar. Lo primero que hizo la Liga MX de manera yo creo que muy intuitiva fue una E-Liga para no perder tiempo aire en televisión. Entonces se pusieron a jugar más de 200 jugadores profesionales, videojuegos, el videojuego de la FIFA, y hubo un campeonato. Y ahí pues se suplió un poquito el ingreso por los patrocinadores. No se perdió tanto, bueno, se perdió muchísimo dinero, 4.400 millones de pesos hemos perdido. Pero bueno, una vez que se determinaron los protocolos de regreso a la economía, esto fue en junio del año pasado, se estableció el sistema de semáforos y ahí fue donde, junto con la autoridad sanitaria, se construyó un protocolo para el fútbol. Y se logró algo central, que fue que se pudiera iniciar a puerta cerrada el torneo del segundo semestre del año pasado. Esto fue central. ¿Y qué fue lo que se acentuó? La capacidad de la liga para vigilar epidemiológicamente a sus jugadores y cuerpos técnicos. A partir de ahí, yo creo que podríamos sacar de esa propia información material muy interesante para hacer estudios. A partir de ahí, se empezó con un mecanismo de pruebas PCR cada 15 días para asegurar que los jugadores estuvieran sanos en una población donde el ejemplo central o el promedio, o la mayoría más bien que el promedio, pues son asintomáticos sanos, que son futbolistas. Entonces, en ese segundo semestre hubo actividad, hubo fútbol en vivo y hubo afortunadamente ingreso por derecho de televisión a los equipos. A partir de ese protocolo, ya vimos un cierre medio esperanzador en diciembre, que nos quitó también después toda la esperanza, el pico de enero-febrero. En el pico de enero-febrero se nos fueron los contagios a cientos en los jugadores. ¿Y qué decidimos hacer? Creo que fueron 2 temas centrales epidemiológicos. Integrar las pruebas de antígeno. En el momento que integramos las pruebas de antígeno, fuimos pudiendo controlar de manera mucho más precisa las decisiones. Tú no sabes con una prueba PCR, pues cuántos jugadores vas a integrar a la alineación, porque era una fotografía. Con una prueba de antígeno sabías incluso desde la banca si te esperabas 15 minutos, si podías hacer el cambio o no. Entonces, de una crisis muy marcada, yo me acuerdo de ese partido América-Monterrey, donde hubo más de 20 contagiados, hizo crisis. El peor problema para la liga es si hay más de X contagiados, tienes que reprogramar el partido. Y si reprogramas el partido, el efecto en cadena, pues se genera muchos costos. Entonces, ahí también se integró otro protocolo, el protocolo disciplinario,
para que aquellos jugadores que rompieran la concentración fueran sancionados, y además se integraron las pruebas de anticuerpos, de manera tal que en abril, doctor, de este año, llegamos a 0 contagios. Y a la par, perdona que me extienda, pero entro al tema de los estadios. Con cargo al sistema de semáforos, ya empezamos a ver desde marzo, digamos, algunos estados en naranja o amarillo. Y para eso también teníamos ya protocolo construido con la autoridad para que pudiéramos recuperar ya en una segunda parte a la gente en los estadios. Y eso fue decantándose de manera creciente. Lo primero que hicimos fue un protocolo donde la autoridad local emitiera una autorización del protocolo y del día del partido y pusiera un techo de entrada, un porcentaje máximo de entrada, y a partir de ahí hasta el cierre del torneo, como tú bien lo indicaste, tuvimos casi 600,000 personas en los estadios y llegamos casi a 60 partidos, un promedio de 9,000 personas por partido contra el promedio pre-COVID de 23,000 personas. Entonces, pues salvamos una tercera parte de las entradas con protocolos, con pruebas y con procesos disciplinarios en los jugadores. Déjame decirte, Miquel, que somos muy afortunados, y lo digo como un fanático del fútbol. Además ganó mi Cruz Azul, lo cual eso es muy bueno. Muchas Después de felicidades. 23 años, eso era algo brutal, pero bueno, qué bueno que sucedió aquí. Pero déjame decirte que somos muy afortunados porque quien dirige hoy la Liga MX conoce de epidemiología porque, pues, por los antecedentes que estaban, y este dato de 0 contagios que nos das no es menor, y creo que eso es de una gran inteligencia deportiva y de una gran inteligencia de salud enfocada a los deportes. Y por el otro lado, también lo que mencionabas en el momento más álgido de la pandemia, cuando estábamos encerrados en la casa, pues lo importante que era ver partidos, así fuera con público o sin público, o inclusive de videojuegos, porque estamos acostumbrados a hacerlo. Y la verdad es que en las dos cosas creo que fue verdaderamente exitoso, y muchas gracias por esa intervención que tienes, y seguramente lo que vendrá en una nueva etapa de la pandemia, ya con semáforos verdes, sin bajar la guardia, ya con la población vacunada en un sentido mayoritario, sobre todo en los grupos vulnerables. Pero bueno, déjame pasar al segundo punto, que es el segundo escenario que tiene que ver ahora con tu experiencia en la COFEPRIS. Y ahí, el haberla dirigido, debo de explicarle al público pues que la COFEPRIS es equivalente a la Administración de Alimentos y Medicamentos, a la FDA en los Estados Unidos, o a la Agencia Europea de Medicamentos, la EMA en Europa. Agencias todas ellas que tienen, entre otras funciones, la enorme responsabilidad de proteger la salud pública al decir qué medicamentos o qué vacunas son aptos para el uso de la población, esto en circunstancias normales. Ahora, en condiciones de estado de emergencia, todavía se hace más difícil. Y así hemos visto cómo se han autorizado en el mundo, y no es la excepción México, pues vacunas como la de Pfizer, la de AstraZeneca, la de Sinovac, la de CanSino, la de Sputnik, y recientemente la última fue la de Johnson y Johnson. Sin embargo, también es un hecho que hay muchos insumos no aprobados que dicen lograr atacar al virus sin mayor sustento científico, es decir, productos milagro de los que tú tienes gran experiencia, que en lugar de ayudar, pueden tener inclusive efectos adversos para la salud. Es en este sentido, y en el contexto de la pandemia, ¿cuál es la importancia de estas agencias regulatorias en el mundo, Miquel? Mira, doctor, yo creo que en 2 vías, ¿no? Yo siempre he dicho que una agencia sanitaria es un instrumento primero para garantizar la salud, que es lo primero que tiene que hacer para el Estado mexicano o para cualquier país, pero también es un instrumento para ampliar el acceso de los insumos a la población. Entonces, creo que el hecho de que en 9 meses calendario el mundo haya sido capaz de generar una vacuna contra el COVID es un hecho histórico, es un hecho invaluable, es un hecho hasta providencial, sobre todo por los niveles de efectividad de las primeras 3 vacunas, hablando de la Moderna, ¿no? Primero, luego Pfizer y luego Astra, ¿no?
Entonces, eso me parece que obliga a las agencias sanitarias a no incrementar el rasero de manera local de lo que el rasero fue en la agencia de origen. Y creo que ese es un tema central de política pública de acceso. Y por otro lado, el propio Estado mexicano, y en el caso de México, yo creo que tomó la decisión correcta la propia Cancillería, sabiendo que el mercado de vacunas es un mercado de vendedores, se anticipó a la precompra. Y México fue el primer país, fue uno de los primeros 10 países en tener asegurada su compra y la cobertura de diversas vacunas, Astra, Pfizer, también China y Rusia, ¿no? Pero creo que eso fue central. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia entre el COVID y la influenza? Que con la influenza tienes dos elementos para defenderte, una vacuna y un antiviral. Y contra el COVID todavía estamos luchando esa guerra solo con la vacuna, tomando en cuenta que enfrentar una pandemia solamente con vacuna es un reto logístico enorme, donde las brechas entre países de ingreso alto, mediano y bajo se amplían. Obviamente los países ricos son los que inventan la vacuna y son los que primero la aplican. Eso implica también que se debe de premiar la innovación. ¿Y a qué voy? Y salto al tema de los productos milagro. Se especuló por parte del gobierno del presidente Biden, que ha hecho una gran labor contra el COVID, que se iba a retirar la patente a la vacuna. Me parece que, y afortunadamente ese tema ya no se tocó, me parece que ese iba a ser el peor error de la pandemia, porque iba a mandar un mensaje erróneo a los que están desarrollando hoy el antiviral o el antiinflamatorio, lo que tú quieras. Afortunadamente eso cesó, porque si eso hubiera continuado, le hubiera abierto la puerta a los productos milagro, le hubiera abierto la puerta a mitos de combinaciones entre medicamentos ya existentes. Entonces yo creo que hay dos retos para efectos de tener la medicina. Primero, que las agencias sean muy sensibles a los desarrollos serios y que generen autorizaciones de emergencia como la vacuna, ¿no? Eso es central. Y que por el otro lado, también seamos muy atentos a los protocolos de combinaciones de medicamentos existentes para ampliar los registros sanitarios, si tú quieres, porque también eso es acceso. Y la otra es que tenemos que ser muy claros en que hoy no hay un medicamento que per se tenga la indicación COVID-19 y que todo lo que nos digan, a mí me han hablado hasta de ozono, que ya, y de suplementos alimenticios. Cuidado, ahí hay que utilizar el elemento coercitivo de la autoridad, que son clausuras, aseguramiento producto e iniciar procedimientos contra la publicidad engañosa, porque por medio está la salud y el sistema de salud. Completamente de acuerdo con lo que acabas de mencionar, y déjame comentarte que en este mismo espacio, cuando estuvo el doctor Córdoba Villalobos y el doctor Pablo Curi y hablábamos de la influenza de la H1N1, comentábamos lo que en aquel momento había dicho Margaret Chan, que dirigía la Organización Mundial de la Salud, en que se había tenido mucha suerte en aquel momento por dos circunstancias. La primera, porque se tenía el oseltamivir, que podía atacar a la enfermedad y sobre todo inhibir la replicación, que eso era muy importante. Y por la otra, que la vacuna que se había estado desarrollando había sido efectiva, pero además de que el virus no había tenido una variante importante que hubiera afectado en esas circunstancias y que se tuvo mucha suerte. Por eso es que el número de muertos, si uno lo compara de la H1N1, pues fueron 18,000 muertos, y que hoy visto ante esta pandemia, que ya van a ser casi 3 millones, pues es por supuesto una diferencia enorme. Entonces tienes mucha razón que son cosas completamente diferentes y que hoy seguramente la investigación en esta cuestión de innovación, en breve tiempo podremos tener algún medicamento efectivo, porque efectivamente hoy no lo hay y el tratamiento es sintomático y de sostén.
Y la segunda, pues también decirle al público que nos ve, pues la seriedad con la que se deben de manejar los tratamientos, porque no es algo que yo creo, me parezca o que me dijeron, sino es algo que requiere medicina basada en evidencia. Muchas gracias, Miquel. Y voy con la tercera pregunta, el tercer escenario y la última en esta oportunidad. Y esta tiene que ver con tu experiencia en el manejo, insisto, de una de las mejores instituciones de seguridad social del mundo, como lo es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Esa responsabilidad te hizo tener conocimiento preciso y sobre todo ver de cerca el gran valor que tiene el personal de la salud para prevenir y para tratar las enfermedades, además de conocer la importancia de brindarles las herramientas para realizar su trabajo a través de los insumos médicos. Es en este sentido, ¿cuál es tu reflexión referente al actuar de mis compañeros en esta pandemia, en la cual dieron todo, inclusive la vida? Y por otro lado, ¿cuál es tu opinión sobre destinar más recursos a la salud? Ahora que recientemente el director de la Organización Mundial de la Salud hablaba sobre el tema e invitaba a todos los países a disminuir las brechas y a mejorar sobre todo los determinantes sociales que contribuyen en el proceso de salud de enfermedad. ¿Cuál es tu opinión, Miquel? Pues mira, yo te aprendí mucho, doctor, en la suerte que tuvimos de trabajar juntos. Primero, decirte que el reconocimiento a los médicos y enfermeras tiene que ser permanente, porque como tú lo dijiste al principio, no ha habido reto para ningún sistema de salud en la historia moderna del mundo que se le compare al COVID-19. Y ni siquiera había elementos para asumir que se podía presentar un reto de esta magnitud. Ha sido la peor tragedia que ha enfrentado por lo menos la generación que estamos hoy vivos, desde los más pequeños hasta los más viejos, y sin duda la economía. La economía del mundo se contrajo más que en ningún otro periodo de la historia desde que se mide el Producto Interno Bruto. Entonces se puso a verdadera prueba el sistema de salud. Y ahí es donde yo recuerdo lo que trabajamos y lo que yo te aprendí en términos de virar de lo curativo a lo preventivo. Y parecería pues una frase trillada, pero tiene mucho fondo. Yo no soy de los que están de acuerdo en que tenemos que invertir en el sistema de salud para construir hospitales. Al revés, tenemos que construir o reforzar nuestro primer nivel de atención para ir cerrando hospitales. ¿A qué voy? A que hoy, distinto de COVID, la primera causa de muerte en México son las enfermedades crónico-degenerativas, que son caras, que presionan al sistema, que tienen quebrados a la mayoría de los sistemas y que tienen solamente dos características positivas, que son detectables y que son prevenibles. En ese sentido, tenemos, yo te diría, dos grandes institutos nacionales más los institutos estatales como el gran elemento del Estado para revertir esta tendencia. ¿Y cómo lo tenemos que hacer? Poniendo al Estado como el impulsor de la tarea principal de detectar a tiempo los factores de riesgo. Somos aseguradoras los institutos, necesitamos bajar nuestro riesgo potencial. Entonces, tenemos que empezar desde las guarderías hasta la edad adulta temprana a identificar factores de riesgo como obesidad y sobrepeso, pero sobre todo porque nosotros en nuestro primer nivel de atención tenemos todos los datos de nuestros asegurados. Podemos mandarles una prueba de antígeno prostático, una prueba de cáncer de mama, porque son crónico-degenerativas más estos dos cánceres, las principales causas de muerte. También les podemos dar una cita para que se vengan a revisar hipertensión y diabetes. Y con eso, en vez de resolver a un diabético cortándole un brazo, nos anticipamos 25 años y con una consulta y un tratamiento de primer nivel
que nos cuesta 0.000005 de los que nos cuesta la intervención tardía, vamos a darle la vuelta al sistema de salud. Y como está pasando en varios países del mundo, me refiero a Europa, están cerrando hospitales de hospitales resolutivos para poner casas de adultos mayores, porque además se incrementa la esperanza de vida. Entonces, yo no veo otro camino más que el viraje de lo curativo al preventivo, y no es con campañas, no es con etiquetados, es con actuación directa del Estado mexicano, del sistema de salud en su conjunto, convencido a que tenemos que reforzar el primer nivel de atención, y ahí tenemos que contener el riesgo. Si no, pues no va a haber dinero que alcance para financiar infraestructura. Sí, sin duda, por eso hay enfermedades catastróficas que en su nombre llevan la fama, porque son una catástrofe. Y ahí pues están los 4 jinetes modernos del apocalipsis, ¿no? La diabetes mellitus, la hipertensión arterial, las dislipidemias, la obesidad. Ahora el hígado graso, el NASH, que es una amenaza que en un futuro va a ser igual que la enfermedad renal crónica, tristemente, y que son consecuencias de estilos de vida y de políticas públicas. También hay que decirlo, y coincido perfectamente contigo que por mucho será mejor no tener hospitales, porque eso quisiera decir que no tenemos enfermos, porque actuamos de manera preventiva. Pues yo te agradezco mucho, Miquel, por estar en este espacio, por compartir tus conocimientos, tus experiencias con el auditorio, pero sobre todo por las distinciones que tienes hacia mi persona. Sabes el cariño y el respeto que te tengo, y preguntarte si quieres agregar algo más para cerrar la entrevista. Bueno, que primero agradecerte profundamente, felicitarte por este ejercicio de rigor técnico, de política pública, esperar a que cuando compiles, pues revisarlo a fondo, y decirte que aquí estamos a la orden, que estoy muy contento ahora de estar en el deporte, en el fútbol, porque estoy convencido que también nuestro país tiene mucho que dar, que somos una de las mejores ligas del mundo y vamos a seguir creciendo, y vamos a refrendarlo. Y termino felicitándote profundamente por el triunfo de tu máquina. Hombre, muchas gracias, Miguel, y yo me felicito por tener un dirigente en la Liga MX como tú, porque créeme que es un privilegio. Muchas gracias, Miguel. Abrazo, doctor.